Buenas tardes. Continuamos con nuestra primera Cumbre Colombia Científica. No olviden participar en las redes sociales con el hashtag Somos Colombia Científica. Como lo anunciamos, estaremos en el panel Reflexiones sobre la relación entre los ecosistemas científicos en el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la reactivación económica del país. Durante este bloque contaremos con la participación de la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres Torres, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, además de nuestro moderador, el presidente del ICETEX, Manuel Acevedo, a quien le doy la palabra para iniciar este gran bloque. Adelante, doctor Manuel. Muy buenas tardes a todos quienes en este momento están con nosotros en el desarrollo de esta importante cumbre de Colombia Científica, la primera que tiene lugar en el marco de este importante programa que ha contribuido de manera significativa a la transformación de la ciencia, la tecnología, la innovación, el trabajo articulado con las instituciones de educación superior en pro de la mejora de su calidad y el trabajo armónico con las entidades y organizaciones del sector productivo para propiciar ese cambio en la manera en que el país aprovecha de mejor manera sus activos, su capital social, su capital natural y su capital cultural. Hemos tenido una jornada muy importante con unos espacios de intervención de mucho valor. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad en el espacio de apertura, en cabeza del señor presidente de la República, reconocer el inmenso valor que este programa de Colombia Científica ha representado para fortalecer la calidad de la educación en las instituciones de educación superior públicas, privadas del país, en regiones y en ciudades capitales, haciendo hincapié, por ejemplo, en cómo desde el programa de Colombia Científica, a través de los diferentes ecosistemas que están en curso, se han generado alianzas, alianzas que superan cualquier tipo de dificultades y polémicas y unen alrededor del conocimiento y el desarrollo las capacidades de creación que hay en el país. La importancia del impulso a la ciencia, tecnología e innovación que ha dado este gobierno, el cual se ha trazado metas ambiciosas y una hoja de ruta con compromisos de corto, mediano y largo plazo. Como veníamos indicando, el desarrollo de los foros temáticos contó con una nutrida participación de empresarios, de los representantes del gobierno nacional, ministerios, ministros, viceministros, y fueron capaces en el marco de estas iniciativas poder destacar cómo el programa tiene una vocación de continuidad que está trazada alrededor de ese compromiso de todos y cada uno de los actores participantes. El sector educativo a través de las instituciones de educación superior, el gobierno nacional a través de sus diferentes estamentos, particularmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el sector productivo, de tal manera que podamos como país aprender y generar la sostenibilidad de este programa, pero sobre todo de las apuestas que por el desarrollo, que por la transformación de las capacidades de las regiones, de las instituciones y de las industrias se puedan llegar a celebrar. Es así entonces como elemento finalización o para finalizar el desarrollo de esta cumbre de Colombia Científica, vamos a realizar este panel que se denomina Reflexiones sobre la relación de los ecosistemas científicos con el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la reactivación económica del país. Es un panel de alto nivel liderado por la señora vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez de Rincón, y los ministros de las entidades que apoyan este proceso. Por parte del Ministerio de Educación Nacional, la ministra María Victoria Angulo; por parte del Ministerio de del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos la presencia del ministro Juan Manuel Restrepo; y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ministra Mabel Torres Torres. Vamos a empezar entonces este panel con la primera pregunta dirigida a la señora vicepresidenta. En ese sentido, doctora Marta Lucía, ¿cuál es la contribución de los ecosistemas científicos con respecto a las recomendaciones generadas por la Misión Internacional de Sabios? Bueno, pues en primer lugar quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando, saludar esta iniciativa maravillosa de la ministra Mabel Torres, de su viceministro, el doctor Diego Hernández, y también, por supuesto, la viceministra Sonia, que la sabemos que está siempre participando en todos los temas importantes de la ciencia, la tecnología y la innovación, y señalar también que este es un momento propicio para aprovechar nosotros todo este ecosistema en función de desarrollar conocimiento que al mismo tiempo tenga un impacto
en la productividad, en una productividad del sector empresarial colombiano para garantizar un crecimiento sostenible de largo plazo y sobre todo también garantizar una inclusión de la sociedad dentro de las distintas oportunidades del crecimiento. Como hemos visto nosotros en América Latina, desafortunadamente la tasa de crecimiento ha sido muy bajita durante los últimos años. Colombia, de hecho, venía siendo el país referente en cuanto que nuestra tasa de crecimiento estaba muy bien antes de comenzar toda esta pandemia, pero encontramos esa constante, la falta de innovación, la falta de productividad en el sector empresarial de América Latina, y por esa razón ha habido toda esta serie de recomendaciones de parte de las multilaterales, de parte de distintos actores sobre cómo América Latina puede aprovechar mejor. Primero, ese capital humano que tenemos tan maravilloso, gente con talento, gente inteligente, gente con muchísima vocación realmente de trabajo. Pero en segundo lugar, cómo lograr unos esfuerzos permanentes, orientados a que el sistema educativo y el sector empresarial realmente estén conectados en este esfuerzo de producir innovación. Y en ese sentido yo quiero decir, me siento muy orgullosa de hacer parte de un gobierno en el cual, en primer lugar, el presidente de la República y en segundo lugar, todo el gabinete ministerial está totalmente comprometido y convencido con la necesidad de hacer políticas públicas que de verdad trasciendan en el largo plazo, políticas públicas que nos lleven el país hacia el verdadero desarrollo. Aquí no estamos pensando en políticas de corto plazo, sino de verdad en todos esos temas que son trascendentes para el desarrollo de Colombia en el largo plazo. Y por esa razón me siento también muy satisfecha del trabajo que se hizo en esa misión de sabios, en donde tanto la ministra de Educación, María Victoria Angulo, como el entonces director de Conciencia, hoy viceministro, el doctor Diego Hernández, realmente tuvieron ese liderazgo y esa convocatoria para que el trabajo se hiciera no solamente por parte de unos expertos científicos y académicos, sino que esto incluyera a fondo a las universidades colombianas. Porque en este ecosistema es fundamental tener en cuenta el sector empresarial, la investigación, pero sobre todo la universidad también. Y creo que toda esta transformación que se ha venido haciendo realmente en la educación, y como decía el director del ICETEX, un presupuesto que es totalmente inédito en la historia de Colombia, un presupuesto realmente muy importante para el sector de la educación, nos tiene que garantizar que la educación en Colombia, la educación superior, pero inclusive desde la educación primaria, fomentar en los niños este interés por el conocimiento, por la investigación, por la ciencia, por la creatividad, por la innovación. Y vemos nosotros hoy realmente en este ecosistema también de las universidades y el sector empresarial esa apuesta de largo plazo por un desarrollo incluyente, pero sobre todo un desarrollo sostenible de Colombia. Y recordemos entonces que esa misión de Sabios insistió muchísimo en tres ejes. En primer lugar, la Colombia diversa, aprovechar todo este potencial que tiene Colombia precisamente por su gran diversidad, la diversidad en recursos naturales, la diversidad también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico. Toda esta diversidad es una riqueza en potencia enorme y esa fue una de las recomendaciones de la misión de Sabios. En segundo lugar, la productividad y la sostenibilidad. En ese sentido, también el ministro de Comercio Exterior, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo, ha venido desarrollando una serie de iniciativas con el sector empresarial, con los gremios, para ver cómo aumentar los niveles de productividad y cómo lograr que toda la producción en Colombia esté orientada hacia esa sostenibilidad. Y en tercer lugar, una Colombia equitativa, que fue también un énfasis de la misión de Sabios. Y en esta Colombia equitativa, pues es dar acceso a la educación, al conocimiento a todos nuestros niños y niñas, pero también hacer de la educación un proceso continuo, que se acaba el día que nos muramos. Hasta el último día hay que estar realmente en este proceso de aprender, de pensar realmente cómo somos capaces de aportar más innovación,
De tal manera que todas estas políticas se han venido pensando en función de unas misiones, que fue lo que también recomendó esta misión de sabios, y lograr realmente que en estas misiones tengamos unos desafíos para que todas las políticas públicas realmente tengan ese compromiso con la innovación. Hoy sabemos que estamos en un mundo global en donde compite todo el mundo contra todo el mundo, los países más ricos contra los países menos desarrollados, y nosotros tenemos que nivelar esta cancha en la cual a Colombia le toca competir, y realmente el recurso más importante es el recurso del conocimiento, y lograr que a través de estas diferentes misiones, con estos tres focos que mencioné ya, la diversidad, la productividad y sostenibilidad, y por otro lado, buscar siempre la equidad, pues que Colombia pueda convertirse en un actor relevante, competitivo, y que pueda triunfar realmente en el mercado internacional. Nosotros sabemos que una condición sine qua non para que estas políticas tengan realmente el carácter de ser políticas de Estado, que permanezcan en el largo plazo, es tener una mayor fortaleza institucional. Y por esa razón, entonces, el presidente de la República, todo nuestro equipo, apoyó con tanto entusiasmo ese proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hoy desempeña con lujo nuestra ministra Mabel Torres. Y resulta que en este proceso de fortalecer la institucionalidad, vemos cómo cada vez más está desarrollando vínculos con las universidades a nivel nacional, y también vínculos a nivel territorial, porque en esto tenemos que lograr que el territorio, que los departamentos de Colombia sean partícipes en todo este esfuerzo de Colombia por lograr solucionar los cuellos de botella, por lograr despejar las dificultades para que nuestros jóvenes investigadores encuentren realmente el apoyo estatal, el apoyo del sistema educativo y la participación del sector privado para que todos sus esfuerzos de investigación se traduzcan realmente en una investigación que se pueda aplicar, que tenga realmente ese potencial de mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo colombiano. Pero hay un punto muy importante en el cual insistía el doctor Diego Hernández cuando estaba director de Conciencias, y muchos de los miembros de nuestra misión de sabios. Es que la investigación no se debe desarrollar exclusivamente con este foco en la productividad. Es muy importante el foco en la productividad, sino también este esfuerzo de la educación tiene que hacerse en función de la sociedad, repensar la sociedad, cómo logramos una sociedad que realmente esté mucho más consciente del impacto que las acciones individuales tienen sobre el todo, sobre el bien común. Y por esa razón también sabemos que parte de la investigación tiene que seguir orientada a reflexionar sobre cómo generar mejor sociedad, mejores ciudadanos, cómo tener una mejor construcción de lo que es la nación. La nación, que es ese concepto en donde instituciones y personas se unen realmente para lograr ese progreso de la nación como un todo. Y nosotros realmente hoy vemos que en este ecosistema, el trabajo que está haciendo la ministra de Ciencias, el trabajo de la ministra de Educación con las universidades, pues ahí están todos los actores muy comprometidos, las universidades, los investigadores, el sector empresarial colombiano, y toda una institucionalidad que al final todos tenemos que estar volcados sobre la sociedad. Cómo lograr que la sociedad colombiana sea cada vez más sólida en valores, más comprometida con el bien común. Y creo, ya para terminar, que precisamente este año tan difícil de la pandemia, pues en el mundo entero ha generado reflexiones. La ministra de Educación sé que ha participado en una gran cantidad de foros internacionales que llevan a esa reflexión. ¿Qué es lo que hemos descubierto durante esta época de la pandemia? En primer lugar, obviamente, lo vulnerables que somos como seres humanos, el saber que hoy estamos vivos y mañana puede que no lo estemos. Y entonces entender realmente que todo el sentido al final del día de las políticas públicas tiene que estar orientado a mejorar la calidad de vida del ser humano, y la calidad de vida no solamente está en función de los bienes materiales, la calidad de vida está en función realmente del compartir valores, de tener unas condiciones para el progreso de la sociedad como un todo. Y por esa razón, insisto, es tan importante
que este foco también de la sociedad siga siendo parte cada vez quizás con mejor orientación, con una misión mucho más clara de cómo la investigación debe conducir a la creación y fortalecimiento de la nación colombiana. Creo que tenemos nosotros en María Mazzucato una gran aliada. Ella ha insistido muchísimo también en que toda esta investigación debe hacerse sobre todo por misiones. ¿Cuál es la misión que tenemos acá en Colombia? Sin duda, el lograr un país que sea sostenible, un país que sea incluyente, un país que reduzca al mínimo y ojalá elimine del todo la desigualdad. Y para eso necesitamos un sector productivo eficiente, innovador, competitivo y totalmente orientado a incluir a todos dentro de las oportunidades. De tal manera que creo que eso es lo que en ese ecosistema encontramos, esa Colombia diversa, productiva, sostenible y equitativa, sin duda, a través de estas distintas misiones y focos, pues la podemos nosotros lograr. Para eso tenemos que tener realmente metas que sean audaces, que sean inspiradoras, que no nos pongamos nosotros en el facilismo que quizás muchas veces es más conveniente ponerse metas poco ambiciosas. Acá tenemos la obligación de ponerle al país metas ambiciosas, como por ejemplo se puso durante la misión de Sabios lograr que a través de la innovación Colombia se convirtiera en el país número 25 en su generación de Producto Interno Bruto. Esa es una meta ambiciosa. ¿La podemos lograr? El tiempo lo dirá. Eso depende no solo de quienes estamos hoy en el gobierno, depende de que esto se convierta en una verdadera política de Estado que tenga continuidad en el largo plazo y que esos otros actores tan relevantes, universidades y empresarios, den continuidad a todo este esfuerzo para lograr realmente esa meta audaz, ambiciosa. Y por supuesto acá también hay una cantidad de temas que son también transversales. Sabemos que hablar de productividad pues es algo que se requiere en distintos sectores y habrá que ver de la mano con el sector empresarial, con el ministro de Industria, Comercio y Turismo, con el ministro de Agricultura, por supuesto, cómo podemos lograr nosotros el logro, cómo podemos lograr, perdón, el alcance de esa productividad, que es un elemento transversal, el alcance de la sostenibilidad, que también es un elemento transversal. Yo quisiera terminar refiriéndome, por ejemplo, a uno de los focos importantes de esa misión de Sabios, el foco del océano. El hecho de tener nosotros dos océanos, que Colombia sea un país bioceánico, los 21 países bioceánicos del mundo nos da unas oportunidades maravillosas, pero siempre dábamos por hecho que era parte de la geografía de Colombia y punto. Hoy tenemos nosotros, en parte gracias al trabajo de la misión, dentro de lo que es la política de las océanos, 10 ejes de crecimiento económico, pero todos además atravesados por este elemento de la sostenibilidad. Entonces está el crecimiento a través de la exploración costa afuera, el crecimiento a través del desarrollo de más puertos y puertos que sean muy competitivos a escala internacional, el crecimiento del turismo de playa, por ejemplo, con un esfuerzo enorme del ministro José Manuel Restrepo en ese turismo de playas azules, el crecimiento de Colombia a través de industrias como la industria de los astilleros, el crecimiento de la industria de la pesca, el crecimiento de esas potenciales que tenemos en distintos municipios costeros de Colombia, que son 47 municipios, en sectores como la reparación, el mantenimiento, el alistamiento de todas las naves marítimas que realmente llegan a nuestros océanos. En octavo lugar tenemos el caso del abanderamiento de barcos. Queremos que Colombia se vuelva un país importante en tener una gran cantidad de barcos de bandera colombiana. Y todas estas son áreas del desarrollo económico a partir del océano que sin duda van a estar con un eje común que va a ser la investigación, porque en todos ellos hay campo para la investigación y adicionalmente está todo el tema de la investigación marina en esas expediciones Seaflower, en la expedición Antártida, donde Colombia hoy está teniendo reconocimiento por parte de distintos países en cuanto a la calidad de sus científicos e investigadores. Entonces, ese solo eje, por ejemplo, el océano, va a requerir un trabajo permanente, articulado, con visión de largo plazo de las universidades, de los investigadores, de los empresarios,
Y sin duda todo esto es lo que va a permitir que Colombia de verdad se convierta en un país desarrollado y que Colombia de verdad pueda ser una potencia de tamaño medio regional basada en el conocimiento. Eso creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Creo que son importantes y oportunas las reflexiones que usted hace en ese sentido. Quisiera dar paso a unas preguntas para los ministerios que en este momento nos acompañan y que han sido actores fundamentales de este programa de Colombia Científica. Para la ministra de Educación, ¿de qué manera las actividades de ciencia, tecnología e innovación fortalecen la calidad de la educación en nuestro país? Bueno, buenas tardes, vicepresidenta, compañeros, ministra y todos quienes están conectados en este momento. ¿Esa es la cámara? Perfecto. Un saludo a todos. En esta sesión de cierre, yo creo que es muy importante resaltar, como mencionaba la vicepresidenta, un camino que recorremos para que realmente esta promoción de actividades de ciencia y tecnología impacte la calidad en la educación. Resaltaría lo que fue el derrotero que nos impone la misión de sabios, que nos lo impone desde la construcción colectiva y desde mirar más allá de lo que hoy tenemos en Colombia y priorizar 8 áreas del conocimiento que nos permitirán avanzar a todos como país. En ese marco, si recordarán, hubo un conjunto de recomendaciones muy centradas en educación, que justamente con ocasión del primer año de la misión estaremos compartiendo con la señora ministra Mabel y contando cómo desde estos desarrollos científicos en distintas áreas también se apuesta a la primera infancia, a la calidad de la educación básica y por supuesto a la calidad de la educación superior. Entrando en materia y con esos ejes que la misión de sabios nos puso de presente, creo que hay que armonizar el proyecto Colombia Científica con lo que las regalías significan para la ciencia, tecnología e innovación y la política del señor presidente en el Plan Nacional de Desarrollo de Fortalecimiento a la Educación. ¿Por qué lo menciono? Hemos tenido con ocasión de 28 meses de trabajo que ya estamos cumpliendo la transformación normativa que acompaña la reflexión en torno a calidad de la educación superior. Y esto no es menor y fue afortunado que fuera previo a la pandemia para darnos los instrumentos, como mencionó la vicepresidenta, para acelerar el ritmo de la innovación. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Los ajustes que tuvimos en el decreto de registro calificado, el nuevo acuerdo del CESU sobre acreditación de alta calidad, un proceso denominado La calidad es de todos, que trabajamos en todas las entidades territoriales del país y que hoy nos permiten hablar de una educación presencial, distancia, virtual y blended. Y esta facilidad que da el sistema se vuelve en un gran desafío, porque no importando la modalidad, tenemos que garantizar la calidad. Y eso le abre la oportunidad desde hablar de tutorías, distintas plataformas y medios, hasta poner el centro de la reflexión en el aprendizaje de los estudiantes. Mencionaba la vicepresidenta lo clave que es la pertinencia en estos procesos de formación de cara a su desarrollo profesional, pero también a su desarrollo humano y a insertarse en esta senda que ha tomado Colombia. Entonces yo creo que perfectamente el proyecto Colombia Científica pues va orientado a formación de capital humano y nos suma a los esfuerzos que estamos haciendo desde las universidades, no solamente en formación de maestros y altamente cualificados, sino el enfoque que le estamos dando desde la academia a la educación y a la investigación. Si ustedes recordarán, tanto en registro calificado como en aseguramiento de alta calidad, el papel que tiene la investigación a la hora de valorar una institución es fundamental. En las modificaciones que se hicieron, partimos primero de una evaluación de condiciones generales y luego de una revisión particular de cada uno de los programas. Pues bueno, en este como acervo general de la calidad, tanto para registro calificado como para acreditación de alta calidad, la investigación marcará la pauta, no solo por grupos de investigación, sino por el aporte a la pertinencia, por el trabajo con aportarle a la educación preescolar básica y media, que son varios de los proyectos también que terminan generando esas consecuencias y le apuestan a aprendizajes, a evaluación, a incorporación de nuevas tecnologías y metodologías. Como mencionaba la vicepresidenta, el ritmo lo aceleró esta pandemia de la incorporación ya formal de tecnologías, no solamente en la oferta de programas, la matrícula, la evaluación. Recordemos que hace unas semanas Colombia tenía en Latinoamérica la primera prueba 100% digital, la prueba Saber TIT, técnica y tecnológica. Ahora tuvimos el fin de semana anterior la prueba Saber Pro en casa y todas las modificaciones que irá haciendo el ICFES de cara justamente a poder bajo un modelo híbrido, un modelo de alternancia, también acompañar las innovaciones de la educación. En ese sentido, todos estos desarrollos que acompañan los proyectos de ciencia y tecnología, como ven, redundan en las premisas del modelo de calidad. Por otro lado, el plan de desarrollo, además de la inversión que mencionaba el doctor Manuel Acevedo, que se ha incrementado, cuenta con una inversión muy importante de regalías, como lo sabe la ministra Mabel, el doctor Diego, que han estado gestionando diversas convocatorias.
Y yo lo puedo contar desde la cartera de educación porque esas convocatorias en su mayoría han estado orientadas a fortalecer la capacidad científica de las universidades. Hace poco se asignaba la más reciente y permite tener formación de los maestros, fortalecimiento de equipos, el trabajo que lideró la ministra Mabel de fortalecimiento de laboratorios con ocasión a la pandemia, pero que también abrió en MinCienciaTon una posibilidad de que se presentaran muchos proyectos y algunos de ellos directamente tienen que ver con innovación en la educación. Yo creo que este trabajo articulado de los dos ministerios en el marco de la política que viene liderando la vicepresidenta con muchos más sectores, deja la educación con unas condiciones donde no solo son recursos económicos, sino la facultad de impactar directamente en formación, generación de capacidades científicas y desarrollo y experimentación en áreas, como mencionaba la vicepresidenta, temas de océanos y en muchas otras áreas que están en agenda. Recordemos que de los 8 núcleos del conocimiento que fueron priorizados por la misión está educación. Y creo que cuando nos hacen las preguntas de cómo lograr un modelo en primera infancia que sea más asertivo para las realizaciones que necesitan los niños de 0 a 6, o cómo lograr la ruta STEM que venimos desarrollando con la ministra de Telecomunicaciones para que realmente haga propicio el aprendizaje de matemáticas, telemática, informática, ciencias e incluso arte, o cómo lograr que los maestros en este salto que tuvimos que dar en este año tan retador también adopten las tecnologías y otros escenarios de práctica. Todo esto pasa, ministra Mabel, por los proyectos apoyados de parte de ustedes para fortalecimiento de ciencia y tecnología. Y recordar que el sector educación se siente pues muy agradecido con el Congreso, con los mandatarios locales, porque hoy somos el segundo sector con mayor inversión de regalías, son cerca de 2 billones que se suman al presupuesto que mencionaban, y obviamente la sociedad que está esperando de nosotros, pues que mostremos resultados muy concretos en las universidades públicas y privadas que den cuenta de un avance que ya se observa en calidad y que tiene que impactar, y acá tengo al lado al ministro José Manuel, directamente también en productividad y desarrollo. Así es como de una forma sintética creo podemos mencionar esa alianza entre la ciencia, tecnología y la calidad de la educación preescolar básica y media y superior. Muchísimas gracias, ministra. Efectivamente, la alianza que se gesta alrededor de esos espacios de participación es fundamental para transformar sectores como el educativo, pero también para transformar otro tipo de sectores. Quisiera invitar al ministro José Manuel Restrepo a que respondiera una pregunta semejante. ¿De qué manera las actividades de ciencia, tecnología e innovación fortalecen el desempeño del sector productivo? Muchas gracias, Manuel. Un saludo muy especial a la vicepresidenta de la República, mis colegas de gobierno, a Mabel Torres, ministra de Ciencia, a María Victoria Angulo, ministra de Educación, también al viceministro Diego Hernández, a Felipe Arias, también a los académicos e investigadores que están presentes en este último encuentro de esta convocatoria, a los emprendedores, a los empresarios, también interesados en el valor de la ciencia, de la innovación, de la tecnología, y a las organizaciones sociales también aquí presentes. Esa es una muy buena pregunta, Manuel, y yo creo que merece una reflexión de fondo sobre cuál puede ser la forma a través de la cual ese fortalecimiento del sistema de ciencia, de tecnología, de innovación que ha venido haciendo y liderando la ministra Mabel con su equipo de gobierno, con más financiamiento, con una institucionalidad mejor, propiciando alianzas productivas. Para mi gusto, la mejor respuesta a lo que necesita el sector productivo es que es el camino necesario a través del cual se eleva la competitividad de nuestros países, la competitividad de la nación. ¿Y por qué eso es importante? Ya lo decía la vicepresidenta, porque la competitividad es el camino para ser más productivos, para producir más y para producir mejor. Porque esa competitividad también es el camino a través del cual logramos aprovechar de mejor manera los mercados internacionales. Y este tiene que ser una obligación como nación para aprovechar y lograr que nuestra participación de la exportación en el PIB sea más alta. Porque nos permite también sobrevivir como sector productivo. La supervivencia es hoy una prioridad en materia de emprendimiento. Y este es el camino, ser más competitivo. Porque es una garantía también de calidad. Y porque es la real posibilidad de que el emprendimiento sea un emprendimiento exitoso. Porque además, si somos competitivos, vamos a tener más facilidad de entrada en estas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Porque además brillaremos mejor en el escenario del multilateralismo. Porque finalmente, además, si somos más competitivos, seremos más formales y además contribuiremos a enfrentar las necesidades de más desarrollo social, superar la pobreza, generar empleo. Y esto que estoy diciendo, no lo estoy diciendo
por nada distinto a que es una preocupación a nivel internacional. Es una preocupación además de la discusión del desarrollo productivo en el mundo. Recientemente, y me acordé, haciendo la reflexión sobre esta pregunta, me acuerdo de alguna expresión de quien es hoy, entre otros además presidente del Perú, Francisco Sagasti Hochhäusler, que decía, él además de hoy ejercer la presidencia del Perú, pues ha sido investigador, ha sido político, ha sido escritor, y él señalaba un verso que lo hace alrededor de la comida peruana, lo podríamos hacer alrededor del sancocho también, que dice: la competitividad sin tecnología e innovación es como un ceviche sin pescado ni limón. Agregue el camote de la educación, María Victoria, y la infraestructura, vicepresidenta. Ponga el choclito del apoyo estatal. La cebolla del clima de los negocios va por añadidura, esa la ponemos desde el Ministerio de Comercio. Y agregue el ají de la iniciativa empresarial. Pero sin pescado ni limón es solo una mezcla sin ton ni son. Lo mismo es la competitividad sin ciencia, tecnología e innovación. Y puede ser, simplemente es como un mensaje sencillo para indicar que aquí tenemos que trabajar en equipo y que la única forma a través de la cual este país va a tener la capacidad de crecer, como decía la vicepresidente, no al 4, sino al 5, al 6%, superado el escenario de pandemia, que claramente se va a superar, pues va a requerir de un gran esfuerzo de articulación entre esa ciencia, esa tecnología, esa innovación y obviamente contribuyendo a la competitividad en el sector productivo. Cierro diciendo que desde la perspectiva de lo que hemos liderado en el Ministerio de Comercio, nosotros hemos puesto una triada que tiene en el centro de la competitividad y que son hoy las prioridades de actuación de la política pública. Primero, la política de mayores niveles de productividad. Segundo, la política de emprendimiento, que hoy se está discutiendo en una ley de emprendimiento en el Congreso de la República y que ya tuvo su COMPES esta semana como instrumento de política económica y social. Y tercero, la política de formalización, que ya formuló un COMPES en este gobierno y que ha tenido un conjunto de estrategias diseñadas desde distintos actores de gobierno y obviamente desde el Ministerio de Comercio, de Industria y de Turismo. Muchísimas gracias, ministro. Creo que fue bastante elocuente el ejemplo que usted pone de la necesidad de trabajar de manera colectiva. Y en ese orden de ideas, para trabajar de manera colectiva hay que reconocer actores. Ministra Mabel, la pregunta que me gustaría formularle es: ¿de qué manera estas actividades de ciencia, tecnología e innovación fortalecen a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Muchas gracias, mi querido Manuel. Aquí el ministro me hizo dar hambre y apetito de ciencia, tecnología e innovación, que esperemos que podamos realmente mandar este mensaje desde el gobierno y desde el Estado, que la ciencia, la tecnología y la innovación se tienen que convertir en una política de Estado para realmente lograr la transformación social y la innovación transformativa que necesita el país para transitar de ser un país que provee materias primas y que provee servicios básicos y commodities a ser un país que genera valor agregado. Yo creo que aquí hay un tema muy importante, es que los ecosistemas justos se crean para eso. Los ecosistemas se crean para generar interacción y para generar interacción en donde nos tenemos que convertir en cómplices. Yo siempre digo que los aliados a veces son buenos y los aliados nos permiten de alguna manera caminar, pero cuando la cosa no va tan bien, los aliados se bajan. Entonces, en ciencia, tecnología e innovación y en la construcción de ecosistemas necesitamos cómplices, y aquí reconocer justo en esta diversidad de actores el papel tan importante que ha jugado el Ministerio de Educación en una alianza en la que lo primero que me gustaría decir de cómo fortalecen las actividades de ciencia, tecnología e innovación al ecosistema y a los retos que tenemos como país es justo eso, es una formación pertinente, una formación que también reconozca las oportunidades que tiene el país, los activos que tenemos como país. Un ecosistema que reconozca que tenemos una capacidad de talento humano, pero que también tenemos un desafío, y yo creo que ahí hay una posibilidad de articulación de los actores, y es cómo empezamos a generar más plataformas, no solamente del Estado y del gobierno, sino cómo el sector productivo recibe a estos jóvenes y a estos profesionales formados. Tenemos un desafío grande, que es tener 3.600 doctores en estos 2 años que nos quedan de gobierno, pero sin embargo tenemos un desafío más grande, que es poder tener plataformas de incorporación. Y yo creo que ahí, ministro Juan Manuel, tenemos que trabajar con el sector productivo, porque estas plataformas realmente se hacen y se creen y se construyen cuando nosotros pensamos en empresas de base tecnológica. Y ahí hay un sector muy importante, las empresas de base biotecnológica, y como lo decía la vicepresidenta,
El país tiene un recurso muy importante que es el recurso hídrico, tanto marino como costero, en el que Colombia realmente ha estado un poco lento en usar ese recurso, no solamente para la productividad, sino también para la generación de conocimiento. Eso fue uno de los grandes retos que se plantearon en la misión de Sabio, una misión que tenemos como país y articular, de hecho, esas plataformas para incorporar más recurso humano es una de las estrategias que deben liderarse de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Otra de las cosas que le aporta este sistema, y la ministra María Victoria Mariabel lo mencionaba, y es infraestructura. Nosotros necesitamos pensar un poco más en cómo compartimos infraestructura. La MinCienciathon fue un ejemplo muy importante para el país. Yo, desde mi carrera científica, creo de los ejemplos más bonitos de los últimos 20 años, en los que finalmente un prototipo de laboratorio se convirtió en un prototipo comercializable que está prestando un servicio a la sociedad. Necesitamos reconocer que hay roles en los actores y que esos roles deben definirse y que esos roles también deben de reconocerse para poder lograr construir soberanía científica y tecnológica. En la MinCienciathon, por ejemplo, y justo también en este ecosistema científico, estamos logrando que en esta articulación tengamos productos en menos tiempo de lo que nos esperábamos. En la MinCienciathon fueron 4 meses para tener más de 6 dispositivos ya disponibles para la sociedad. En el tema de infraestructura también tenemos un reto que el ecosistema científico está logrando, y es todas estas alianzas. Son más de 700 investigadores que están en estas alianzas, y no solamente alianzas nacionales, alianzas internacionales, sino que tenemos un reto de fortalecer esta infraestructura de innovación, y un reto que va más allá del centro, un reto que tiene que llegar hacia la periferia. El plan de desarrollo de estos 4 años tiene un componente muy importante y una mira muy importante, que es disminuir las brechas de desigualdad. La misión de Sabio habla también de la reducción de las brechas de inequidad, y nosotros como ministerio hemos adoptado también este propósito de bajar las brechas de inequidad en la construcción de una política pública inclusiva y con enfoque diferencial. Una política pública que nos permita generar estrategias para esas poblaciones que han tenido menos acceso. Y cuando hablo de las regiones y cuando hablo del acceso a la periferia, es disminuir también la presión que tienen las ciudades, disminuir la presión que tienen los centros en donde normalmente se ha concentrado la información, para construir una educación más pertinente. Y esto es un propósito también en alianza con el Ministerio de Educación. Por el otro lado, también reconocer que el ecosistema en este fortalecimiento de actores ha logrado, ya tenemos productos, de los 900 productos que tenemos ahorita, ya podemos dar ejemplos de esa infraestructura que ha permitido fortalecer a los actores en alianzas entre el sector privado y el sector público. Por ejemplo, ya se instaló la primera microred de energía en Medellín, tenemos laboratorios de bioprocesos, tenemos laboratorios que están en procesos de certificación de biofármacos. Esto es una noticia muy importante para el país, porque además amplifica la sofisticación de la investigación, pero también permite que estos 3.600 y todos los otros jóvenes y todos los otros profesionales logren incorporarse. Entonces, estamos trabajando justo en poder generar estas alianzas. Otro de los componentes en los que se vuelven fuertes cuando nosotros trabajamos este tipo de ecosistemas es la generación de sinergia. Hay un componente muy importante del conocimiento, que es de convertir conocimiento en bienes y servicios. Y aquí ya viene la alianza específica con el sector productivo, que si bien es cierto, nosotros reconocemos y tenemos una discusión eterna entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Yo siempre digo que no debería haber una discusión, porque la ciencia básica siempre va a ser necesaria para poder generar e implementar un prototipo, o poder implementar un producto o un bien o servicio. Cualquier bien o servicio que se genera del conocimiento finalmente requiere de un conocimiento, que son las ecuaciones básicas para poder generar este prototipo. Por lo tanto, las actividades también fortalecen este reconocimiento de actores, reconocen también el papel fundamental que tiene la ciencia básica en la construcción de país. Y desde esta estrategia y desde esta óptica como país, debemos también reconocer el papel de las universidades. Pero también hay lo veíamos en el panel anterior, ministro Juan Manuel, y es cómo también hacemos un acompañamiento inicial desde la creación y la construcción de un proyecto de investigación, para que cuando tiene un propósito de generar un bien y servicio, lleve incluido
un trabajo de generación de planes de negocio. Creo que ahí nos debemos articular más como ministerio, trabajar más en estas estrategias y en estas propuestas conjuntas, porque realmente ese es el camino de la construcción de empresas de base tecnológica y en este potencial, con este patrimonio que tiene Colombia, que es la biodiversidad de empresas de base biotecnológica. Por el otro lado, creo que es importante mencionar que las actividades de ciencia, tecnología e innovación, igual como lo hacemos a nivel interministerial que construimos redes, son importantes para la construcción de redes. Y este ecosistema de científico ha generado la construcción de redes en temas tan importantes como energías sostenibles, renovables, que es una meta del gobierno, la transición energética. Tenemos también retos tan importantes como temas de salud, en el que se están trabajando en dos componentes, cáncer y bionanopartículas y también alimentos funcionales, reconstrucción del tejido social y la participación para una construcción de paz eficiente. Y lo decía también la vicepresidenta frente a cómo articulamos y cómo conectamos el sector productivo y al sector de conocimiento, y en donde tenemos un gran reto. Y ese reto justo lo que nos está planteando es que en estos 5 focos de este ecosistema de científico en el que participan todos los actores, debemos generar mejores diálogos y mejores conversaciones. Así que yo solamente quiero cerrar esta pregunta diciendo que Colombia necesita ser un país que pasa de construir estrategias desde los proyectos y pasa a construir estrategias desde la sinergia, desde la implementación y no desde la competencia. Muchísimas gracias, ministra. Creo que han sido todos aportes muy, muy importantes. Voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de todas las intervenciones que han tenido lugar en este panel tan valioso como elemento de cierre de esta Cumbre de Colombia Científica. En primer lugar, destacar la invitación que la señora vicepresidenta hace en torno a que tenemos un inmenso desafío de construir una mejor sociedad, mejores ciudadanos y mejor nación, y que esto sin lugar a dudas pasa por fortalecer la incorporación del conocimiento en todas las actividades. Pero para que la incorporación del conocimiento pueda llegar a tener lugar, necesitamos fortalecer las instituciones que el Estado ha venido creando a través, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la vinculación que ésta tiene que tener con las instituciones, con los territorios, recoger y mantener siempre muy presente la relevancia de esas recomendaciones de la misión de sabios en las cuales se busca que nuestro país sea precisamente, como ello lo plantea, biodiverso, productivo y sostenible, pero sobre todo que pueda cerrar esas brechas de equidad, y que esto requiere de apuestas de largo plazo en el sector productivo, apuestas de largo plazo en el sector educativo, apuestas de largo plazo que van haciendo de la educación un elemento central en el que el aprendizaje no simplemente tiene un fin, sino que permanentemente acompaña el desarrollo de todas y cada una de las personas. Y precisamente en términos del aporte de este programa de Colombia Científica y el aporte de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, la ministra hacía gran énfasis en la importancia de la calidad y el esfuerzo que el gobierno nacional está haciendo en mejorar las condiciones de calidad independientemente del modelo a través del cual se desarrolla el proceso formativo, que en ese orden de ideas, las acciones emprendidas antes de la pandemia han puesto énfasis en la importancia de la calidad como un elemento para la obtención de registros calificados y para la obtención de acreditaciones, y que es precisamente la pertinencia de la investigación y la manera en la que ésta se puede traducir en aprendizajes, y el aprendizaje a partir de la investigación, uno de los factores que en este momento tendrán y que a futuro seguirán teniendo mayor relevancia e importancia. De igual manera que el ejercicio de innovación se está dando ya también en el sector con la adopción de nuevas tecnologías que han permitido el desarrollo de pruebas virtuales, y de igual manera que esto ha permitido que podamos anticipar e incorporar en el sector educativo en su conjunto nuevas capacidades que se unen a esta fortaleza científica que se vienen generando y que estarán dejando no solamente un importante legado en términos de recursos económicos, sino también en consideración de equipos, espacios, personas formadas, de tal manera que podamos avanzar en todos y cada uno de estos elementos. En ese sentido, el ministro José Manuel hacía un énfasis en la importancia de que esos activos que se generan desde las instituciones de educación superior, esas capacidades que se fortalecen con programas como el de Colombia Científica, puedan ayudar a elevar la competitividad del país, llevándonos a producir más, mejor, aprovechando la participación de Colombia en los mercados internacionales
y logrando incorporar aprendizajes o las lecciones propias de la cuarta revolución industrial, de tal manera que nuestro país pueda brillar más en el escenario del multilateralismo, pero que esto sin lugar a dudas solamente es posible a través del trabajo en equipo, y creo que fue muy clara la analogía que hacía en términos de la necesidad de que todos los factores estén presentes y virtuosamente incorporados en una lógica en la cual desde el ministerio, en esa triada en la que se profundizan los aumentos en niveles de productividad, el emprendimiento y la formalización, esas capacidades desarrolladas en el sistema ayudan precisamente a construir esas nuevas capacidades productivas en todas las regiones y de todos los sectores. Y no menos las reflexiones de la ministra Mabel en términos que las apuestas de ciencia, tecnología e innovación deben continuar siendo una política de Estado, que recogen ese camino que ya se han dado, esas recomendaciones, esos focos temáticos hechos en la misión de sabios, que nos deben permitir entonces también avanzar en términos de agregar mayor valor a nuestro aparato productivo, pero también generar reflexiones en lo que somos como sociedad, buscando entonces que podamos incidir en la agenda educativa, que podamos incidir en la agenda territorial, que podamos construir a partir de los desafíos, palabra clave que ha sido construida desde la lógica de la misión de sabios, nuevas plataformas, y que es importante que el país empiece a prepararse, porque viene un número significativo de jóvenes y de investigadores que se están formando en alto nivel, que tienen como propósito ayudar a transformar y ayudar a dinamizar estos ejercicios que se están teniendo a nivel del sector productivo, en empresas de base tecnológica, reconociendo que de esta manera podemos generar un inmenso valor a los recursos que nuestra nación posee, con un énfasis particular en aquellos que no hemos sabido adecuadamente reconocer, valorar y utilizar, como es esa diversidad bioceánica. Y finalmente, la ministra también nos hacía un recuento importante de cómo estas alianzas que están funcionando en territorio ya empiezan a dar resultados, resultados que no hacen sino animarnos, y retomo sus últimas palabras, ministra, invitarnos a pensar que no es a través de proyectos, sino que es a través de alianzas y equipos que lograremos materializar estos objetivos de largo plazo que se ha trazado el gobierno de Colombia en cabeza de estas acciones que hoy, en el marco de esta primera cumbre de Colombia Científica, pudimos conocer, reconocer, valorar y apreciar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en este espacio, y creo que de esta manera damos un cierre importante a esta importante cumbre de Colombia Científica que nos convocó a todos en la mañana de hoy. Gracias. Doctor Manuel Acevedo, ministros, mil gracias por habernos acompañado, vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pues de esta manera damos por terminada nuestra cumbre, y a todos nuestros invitados, conferencistas, a los panelistas, a los participantes, a los seguidores que estuvieron ahí en las redes sociales y que acompañaron también esta transmisión, les damos las gracias por ser parte de este gran evento que construye país, que construye sociedad y un mejor futuro. Muchas gracias por permitirnos entregarle los avances de los ecosistemas científicos liderados por destacadas instituciones de educación superior de nuestro país, y por conocer más a fondo estos modelos de trabajo en colaboración con los aportes a una mejor sociedad. Para todos aquellos que quieren revivir este escenario, lo podrán hacer desde nuestro canal de MinCiencias en YouTube. Ahí está absolutamente todo lo que hemos visto en el día de hoy. Feliz tarde, hasta una próxima oportunidad, y sobre todo los invito para que contestemos una breve encuesta sobre este evento. Mil gracias.